En nuestra primera clase aprenderemos a manejar Notepad, la cual pues consta de esta ventana, donde lo más importante primero es pues guardar el archivo. Entonces guardaremos en el escritorio como ejemplo 1. Guardar. Notepad presenta muchas ayudas para generar nuestros documentos. Entre estas pues tenemos varias páginas, lo podemos hacer PDF con imprimir. Tengo varias herramientas. Básicamente Notepad es una calculadora que tiene mucha similitud, una buena presentación como Word, pero realiza los cálculos. Pues ahora vamos a probar lo siguiente. Entonces vamos a poner barras y vamos a poner calculadora. ¿Sí? Entonces nos aparece estas barras. Inicialmente vamos a poner pues universidad. Si yo no le doy espacio, pues la podría definir yo como variable. Pero al momento de dar clic en la barra espaciadora se convierte en un texto normal y ya no es una variable. Entonces universidad, carrera de ingeniería, le di un espacio, no es una variable. Por ejemplo, me he equivocado y quiero que se alinee con la otra con las flechas, yo lo puedo mover y se alinea fácilmente. El nombre, le doy un espacio y veo que está muy pegado, pues lo puedo desplazar. Sí. Ahora voy a asignar una variable. Entonces, por ejemplo, voy a decir que A es igual a 5, B es igual a 7. Pero ojo, fijándose bien que este es 2 puntos igual. Y por ejemplo voy a dar C es igual. Miren, me han salido una constante. Es la constante de la velocidad de la luz. Si yo la quisiera redefinir, voy a hacer doble clic y la voy a borrar. Y voy a poner nuevamente C, pero en vez de dar igual voy a darle 2 puntos. 2 puntos y puedo decir que sea la suma de A más B. A más B. Y quiero saber su resultado, entonces le doy igual, 12. Pero me sale esta interrogante, que esta expresión ya está integrada en una de las funciones de Notepad. Entonces le voy a cambiar de letra y no va a ser C, sino va a ser D. Entonces yo también podría manejar unidades, por ejemplo 5 metros. Y miren, B no está en la misma unidad, entonces no puede sumarlo. Entonces 7 metros, entonces igual a 12 metros. ¿Entendido? Entonces esta es una de las funciones más básicas de las cuales yo podría utilizar en Notepad. Pues bueno, hagamos algo un poco más complicado. Definamos un vector que vaya de 0 a 360 para dibujar la función seno. Entonces vamos a poner ver barras de herramientas y vamos a poner griego. En griego me aparecerá pues lo que yo necesito, ¿no? Pues teta, pi, entre otros valores. Entonces voy a definir un vector teta. Teta es igual. Entonces pues parece que está muy pegado, lo desplazo con las flechas. Teta es igual a un vector, pero como aún no puedo definir vectores, entonces voy a poner ver herramientas y voy a poner matriz. Entonces con matriz yo puedo definir un vector y puedo decir de m a n. Pues quiero que vaya de 0, en intervalos de 1, yo que sé, y que llegue a 2pi, a 2 por pi, 2 por pi. He definido ya el vector y voy a definir la función seno. Entonces voy a decir que y, que es una función del ángulo teta, es igual. Miren, ahora me sale que la variable no está definida, pues he cometido el error de aplastar solo igual, entonces debo aplastar 2 puntos. Entonces 2 puntos, defino la función que sea seno de teta. Seno de teta. Cierro paréntesis y mi función ha quedado definida. Entonces la alineo, que quede muy bien. Y ahora voy a agregar un gráfico. Entonces voy a hacer reiteradas veces guardar para que mi archivo quede considerado. Entonces ahora voy a poner ver barras de herramientas y voy a poner gráfico. Entonces en gráfico voy a insertar un gráfico normal donde yo quiero que se grafique la función de seno de teta, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces aquí iría y de teta, cierro paréntesis, versus teta, ¿verdad? Versus teta. Entonces efectivamente se ha construido mi gráfica de seno. Pero yo puedo darme cuenta que mis segmentos son demasiado grandes, pues había puesto que vaya de unidad en unidad hasta 2pi, entonces yo podría variar el tamaño, entonces 0.1 por ejemplo,
Y miren, mi gráfico se ha corregido por completo. Entonces la presentación del gráfico no me gusta. Es más, quisiera que esté en grados hexagesimales. Yo aquí podría multiplicar por 180 y dividirlo para pi. Y ahora ya tengo solo hasta 360. Le doy guardar. Doy doble clic y yo podría agregarle, por ejemplo, cuadrícula en los dos ejes. Aceptar. Y me queda un gráfico de mejor presentación. E inclusive yo podría poner nombres a los ejes. Entonces le voy a dar doble clic, rótulos, el título, yo que sé, función seno, el título en el eje X, pues ángulo, y el título en el eje Y, pues función seno, y le doy aceptar, y miren, ha aparecido el nombre de los extremos. Le doy guardar, me doy cuenta que el gráfico no me gusta, entonces doy clic y yo que sé, quiero que los ejes estén cruzados y le doy a aceptar. Miren, hay varias posibilidades de modificar el texto. Básicamente, cómo modificar el cuadro haciendo doble clic sobre la imagen, sobre la gráfica. Pues bueno, ahora hagamos algo un poco más complicado. Haremos un poco más complicado. Haremos este ejercicio. Un mecanismo simple que consta pues de 3 barras. Lo pueden ver prácticamente cómo se lo resuelve. Es un circuito vectorial donde yo defino R1, R2 y R3. Yo lo podría poner en parte real e imaginaria. Y podría utilizar la identidad de Euler y la expansión de las series de Taylor y resolver prácticamente todo mi sistema, encontrando mis variables. De cierta manera, yo podría utilizar las fórmulas resultantes de este ejercicio para resolver mi problema. Entonces, mis resultantes son estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que las insertaré en el MATLAB y como resultado obtendré sus gráficos. Vamos a considerar que el tamaño de R2 es 150 y el tamaño de R3 es 300. Entonces vamos a ingresar nuestras funciones. Primero, es importante que sepan que se pueden pegar gráficos. Entonces, desde aquí lo voy a hacer Control C, y lo voy a pegar, Control V. Miren, se me ha pegado el gráfico. Si yo veo que el gráfico pues está un poco grande, yo lo puedo desplazar y lo puedo hacer inclusive un poco más pequeño. Entonces lo voy a poner por aquí arriba y digo, pues está ocupando 2 de mis páginas, quiero que sea de este tamaño, solo para que sea un gráfico ilustrativo. Y pues bueno, primero voy a definir R2 y R3. R2, recuerden, con 2 puntos. R2 igual a 150 y R3 igual a 300. Entonces, como recuerdan que estamos utilizando una función que depende de θ2, que sería de la barra R2, entonces voy a definir unas funciones que estén en función de θ2. Entonces, para el efecto debería definir primero mi vector θ2, de dónde a dónde yo quiero que vaya. Entonces, voy a definir θ2 es igual. Debo definir el vector, entonces θ2 es igual. Quiero el vector que vaya de 0 con puede ser 0.1 hasta 2pi, 2 por pi, ¿sí? Y voy a definir la función. Entonces, si recuerdan que daba pues θ3, le voy a hacer una captura de pantalla y le voy a pegar aquí. Entonces serían estas dos funciones. Entonces voy a hacer una captura de estas dos funciones para poderlas describir. Control C. Y las voy a pegar en mi MATLAB. Pero recuerden, esto es una imagen, solo es para que me sirva como guía. Entonces θ3 está en función de θ2, R2 y R3 pues son constantes. Y de igual manera R1. Entonces vamos definiendo. θ3 es igual. θ3 en función de θ2. θ2 es igual. Me dice que no ha sido definido, entonces es con 2 puntos. Entonces dice el coseno así
de menos una multiplicación, dos términos, ahí aplasto yo el igual para que se pueda dividir. Entonces dice que es R2 para R3. Entonces escribo R2 dividido para R3 que multiplica al seno de teta 2, cierro, y mi función ha quedado definida. Por ejemplo, si me hubiera equivocado y no hubiera definido, yo que sé, R2, si es R12, miren, resulta que me produce un error. Entonces es R2. De igual manera yo defino R1. De igual manera he definido R1. Entonces, ahora yo quisiera que estas funciones se grafiquen. Entonces pongo insertar gráfico en esta posición. Y mi función a graficar pues es R1 de teta 2. R1 de teta 2. Versus teta 2. Entonces teta 2. Pues lo voy a modificar un poco el gráfico. Le voy a poner cuadrícula en los dos ejes. Aceptar. Hago clic en guardar. Adicionalmente voy a multiplicar por pi para 180. Por 180 para pi. Para tener en grados hexagesimales. Entonces dice que cuando el ángulo es 0, ocurre el desplazamiento máximo. Vamos a chequear. El ángulo es 0, es decir, este está aquí, 0. Sería la suma de los dos, R2 más R3, que sería 150 más 300, 450. Entonces nosotros verificamos que en realidad está realizando bien su trabajo, está ubicándose bien. Entonces es la gráfica de la posición del elemento número 4. Entonces está en 450. Vamos a graficar teta 3. Entonces, por ejemplo, yo podría copiar esta gráfica, control C. Quiero que se pegue aquí. Como está en función de teta 2, entonces yo podría ponerle teta 3, ¿verdad? Teta 3. Teta 3 en función de teta 2 versus teta 2. Y esa es la gráfica resultante. Adicionalmente, yo podría hacer el gráfico de la derivada de mis funciones. Por ejemplo, hago clic sobre este, selecciono el gráfico de la izquierda, control C, lo pego aquí abajo. Y yo podría realizar, si tengo el gráfico de la posición con respecto al ángulo, yo podría derivarlo obteniendo la velocidad en función de la posición con respecto al ángulo. Entonces voy a derivar esta función para realizar la gráfica. Entonces voy a darle ver, barras de herramientas, voy a poner cálculo. Entonces me aparece esta herramienta donde yo puedo decir a esta función, pues derívamela con respecto a teta 2. Y miren, este es mi resultado, que sería lo que les había comentado antes. Entonces le voy a limitar, yo que sea 360, para que salga un gráfico un poco más estético. Los voy a alinear, voy a subir un poco más de este, lo voy a desplazar. Y lo podría derivar una segunda ocasión, entonces lo pego un poco más acá. Y a este lo voy a copiar, control C. Y lo pego aquí. Voy a mover mis barras de herramientas. Que también se puede ingresar en el conjunto de arriba. Y lo voy a derivar una segunda ocasión, entonces voy a decir, pues derívamelo nuevamente con respecto a teta 2. Y miren, tengo el gráfico de la aceleración en función del ángulo de giro de teta 2. Entonces, ¿cómo varía la aceleración y la velocidad en mi elemento 4? Pues bueno, esto ha sido básicamente un tutorial sumamente básico de cómo funciona el MATCAD, donde se han realizado gráficas, se ha hecho derivadas de las funciones, se ha definido las variables y se ha explicado que se pueden insertar gráficos, que se pueden ingresar textos.
Y con esto termina este tutorial.